Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Manuel Leonardo Menéndez del curso de Filosofía Contemporánea. Para esta fase me dispondré a realizar la ficha de lectura correspondiente al libro de Martin Heidegger, Ser y Tiempo, en sus primeros dos capítulos, Necesidad, Estructura y Primacía de la Pregunta por el Ser, y la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de la investigación y su plan. Esto atendiendo a las indicaciones de la rúbrica para esta fase de enfocarlo en la perspectiva de filosofía, ciencia, técnica y lenguaje. Para ubicarnos bien, hay que tener presente en primer lugar la hipótesis y la tesis principal del autor, el cual es el replanteamiento de la pregunta por el ser. La importancia de replantearnos esta pregunta, una pregunta que llevaba quizás dormida desde la filosofía antigua. Em, Esto lo hace a partir de tres principales argumentos, los cuales respaldan esa tesis. Y es que, en primer lugar, hay tres prejuicios muy grandes que nos han impedido seguir analizando o dar por hecho ya un significado al ser. El primero es la universalidad del concepto, que es como dije, dar por hecho un significado o una asociación directa, digamos, con el sujeto o con el ente, que es lo que se le atribuye principalmente al ser. Heidegger dice que al ser un concepto pues tan pues usado, esto hace que se le atribuya este significado, por el cual ya todos nosotros ya sabemos qué es lo que significa o creemos qué es lo que significa. El segundo prejuicio es precisamente la repetición del concepto. El hecho de que se diga tanto hace que de una vez surja una universalidad. El tercero es básicamente la necesidad de este concepto, la necesidad de utilizar el ser. ¿Por qué? Porque el ser es un concepto realmente relevante. Y el hecho de que sea relevante ha hecho que surjan los primeros dos argumentos, es decir, que ya le atribuyamos un significado y que lo utilicemos recurrentemente. Pero esto para Heidegger, más que incitar a, bueno, ir a la fácil y decir, entonces tengamos, ya sabemos qué es lo que supuestamente significa, entonces dejémoslo así. No, Heidegger dice que es más bien una invitación a esclarecer su significado, porque cómo es posible que un término tan importante se vea tan oscurecido. Esos son los tres prejuicios que nombra, pero también hay otros argumentos al respecto. El primero es el carácter óntico no ontológico que posee el ser, o que Heidegger le atribuye al ser. Es decir, que es un concepto de generación natural, que se generó naturalmente. La naturaleza, digamos ahí, desde una perspectiva quizás fenomenológica, es natural y no tiene una intervención humana, como digamos otros conceptos filosóficos más ontológicos. Heidegger dice que es precisamente por esto que no podemos tomarlo como una creación, como algo de creación y que por eso se le puede analizar, sino que es algo que no estuvo en nuestro control cuando surgió y por ende tenemos es que comprenderlo, buscar la forma de comprenderlo y analizarlo. El tercero es la necesidad del replanteamiento de la pregunta. ¿Y por qué enfatizo en el replanteamiento de la pregunta y digamos no en la respuesta? Porque eso no es lo que Heidegger está buscando. Ahí digamos involucra el aspecto del lenguaje y la estructura porque no está buscando dar una respuesta clara, no está buscando tener una respuesta exacta al concepto del ser, sino está invitando a replantear esa pregunta, encontrar la pregunta perfecta más que la respuesta correcta. Em, Esto lo hace como también destacando los aspectos que son cercanos al ser y cómo estos, más que dar unas bases para entender lo que es, nos han oscurecido el significado de lo que es el ser. Como pueden ser, digamos, su carácter óntico ontológico, como lo mencionamos, la universalidad de su concepto y también su desarrollo respecto a su horizonte, que en Heidegger se denomina como tiempo, el espacio en donde sucede esto. Básicamente, a nivel hermenéutico, de esta lectura se puede concluir que Heidegger básicamente llevó un aspecto como existencialista desde su existencialismo para analizar al ser, porque recordemos que gran parte de lo que dice el existencialismo, digamos respecto a la vida, es que no puede ser entendida, o que si hay un sentido en la vida, el ser humano no puede llegar a detectarlo así como así. Heidegger hace básicamente lo mismo con el ser. Dice que es un concepto tan complejo que no podemos simplemente llegar a comprenderlo. Tenemos que antes encontrar las bases que lo hacen ser lo que es para poder esclarecer la pregunta más que la respuesta.
Y esto también teniendo en claro que no se ha descubierto todavía, que todavía no sabemos qué es exactamente el ser, aunque podamos seguir utilizándolo con la atribución del ente, aunque podamos seguir atribuyéndoselo al sujeto. Todavía no tenemos comprendido qué es lo que realmente, y por eso tenemos que, a nivel de la estructura, formular su cuestionamiento, formular un planteamiento de pregunta, el cual nos lleve a acercarnos a lo que el concepto nos quiere transmitir. Muchas gracias.